Hola, buenos días. Es un gusto para mí acompañarlos en este evento. En el día de hoy, pues vamos a revisar un poco el aspecto genético de la amiloidosis. La idea es hacer una revisión es sencilla, fácil de entender, para que veamos la importancia del tema genético y la importancia del abordaje en ese tipo de enfermedades heredofamiliares. Cuando hablamos de amiloidosis, pues tenemos que devolvernos un poco en la historia y recordar que estamos hablando de una enfermedad de la que se empezó a hablar desde 1952. Fíjense que es una historia larga, larga, y esto es debido a que en ese entonces el doctor Andrade, y esa es una enfermedad que también recibe o recibió en algún momento el nombre de enfermedad de Andrade, todavía la podemos buscar así con ese nombre por ahí en los libros o en la literatura virtual, podemos entonces buscarla de esa misma manera. El doctor Andrade conoció un paciente a quien empezó a indagar un poco en su historia familiar y encontró que de donde era originario este paciente de Portugal, pues tenía una gran cantidad de familiares que tenían los mismos síntomas. En ese entonces los síntomas por los cuales esta persona estaba consultando pues era un hormigueo persistente en los miembros inferiores, acompañado de alguna otra sintomatología. Cuando el doctor empieza a ver que hay muchas personas del mismo grupo familiar con una sintomatología muy similar, pues comienza ya a darse el esbozo de que se estaba tratando de una enfermedad heredofamiliar. Como vamos a hablar del aspecto genético, pues claramente tenemos que comenzar por su ubicación genética. Este es un gen que está ubicado en el cromosoma 18 y como la función de todos los genes, pues es producir finalmente una proteína. Tiene una forma que pareciera una canastica, así como la vemos ahí, una canastica tetramérica, o sea, con una forma de 4 puntas, porque su función va a ser de transporte. Ella va a cargar las moléculas de tirosina o de vitamina A y va a llevarlas a través del cuerpo para que estas sustancias puedan realizar su trabajo. Es una molécula de 127 aminoácidos, como les decía, transporta la tirosina y la vitamina A y se produce principalmente esta proteína de transtiratina en el hígado. Más del 90% de la producción de ella es específicamente en el hígado. Pero cuando tenemos una producción que no está llevando a cabo su tarea o su función, pues esta producción va a terminar convirtiéndose en una proteína que va a ser finalmente tóxica para el cuerpo porque ella se va a ir a depositar en los diferentes órganos, como son principalmente sistema nervioso, corazón, músculo, y nos va a generar las múltiples manifestaciones clínicas que tenemos con este tipo de enfermedades. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? El gen de la amiloidosis se encuentra ubicado en el cromosoma 18. Este gen se llama el gen TTR y su función es producir una proteína llamada transtiratina, cuya función es de transporte. Casi que su palabra lo dice, ¿cierto? De transportar la tirosina y la vitamina A, producida principalmente en el hígado y que su efecto, cuando no cumple su tarea, termina siendo tóxico. Les decía que, vamos a activar aquí el punterito, les decía que ella tiene una forma tetramérica. Fíjense que son como dos canasticas, porque en el interior de estas canasticas hay como unos puntos de anclaje específico, y estos puntos, ahí vienen las moléculas de tirosina y ella la va a poder ir transportando a lo largo del torrente sanguíneo. Cuando ella tiene una mutación, entonces esta transtiratina se va a formar de manera inestable o inapropiada, y esta canastica que estamos viendo muy bien formada va a comenzar a separarse. Esta tetrámero o esta molécula de 4 partes se va a comenzar a convertir en monómeros, o sea, cada una de estas partes se va a ir separando y estos monómeros se van a ir depositando en el cuerpo y se van a formar como unos filamentos densos que finalmente van a dañar ese órgano en el cual se nos esté depositando la sustancia. En esta historia que veíamos de por qué entonces, y esto comenzó por allá en Portugal, nosotros acá en Colombia estamos hablando de esto o estamos en una búsqueda muy activa de la enfermedad, pues es justamente porque parte importante de la genética son las migraciones poblacionales. Y fíjense que hoy en día pues es tan fácil desplazarnos de un lugar a otro, y aunque antes no era así de fácil, pues también ocurría con mucha más inversión de tiempo en estos traslados. Pero una vez se generaban estos traslados, pues se volvían a crear nuevas poblaciones en los lugares donde llegaran. Entonces, ¿qué estaba sucediendo desde hace muchos años? La población de Portugal comenzó a hacer migraciones a lo largo del mundo y comenzó a llegar principalmente las mutaciones encontradas en Portugal, comenzaron a llegar principalmente a Argentina en Sudamérica.
¿Qué está sucediendo en Colombia? En Colombia, pues hasta ahora estamos comenzando a crear algo de estadística alrededor de ella, estamos apenas comenzando a detectar casos y a reportar estos casos, por lo tanto todavía digamos que no aparecemos con un color claro dentro del mapa, pero sí tenemos muy claro que nosotros estamos teniendo una mutación que no es la más frecuente en la población de Portugal o en la población de Argentina, porque tenemos una variante genética que es más frecuentemente encontrada en las poblaciones afroamericanas, y pues es fácil de entender claramente por el tipo de migración y el tipo de población que llegó a nuestro país en la época de la conquista. Pero ¿qué es la amiloidosis? Para poder entender un poco el tema genético tenemos que tener un gran rasgo de lo que pasa con la enfermedad. Ya sabemos, es una enfermedad heredofamiliar, es multisistémica. ¿Esto qué quiere decir? Que está afectando muchos sistemas de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esos sistemas? En gran medida el sistema nervioso periférico, está afectando a la parte cardíaca, está afectando la parte muscular, y el problema de esto es que es una enfermedad que es progresiva. Entonces, cada uno de estos sistemas que se nos están afectando, con el paso del tiempo vamos a tener mayor carga de la enfermedad, por lo tanto vamos a tener muchos más síntomas y deterioro en el paciente. Y desafortunadamente, cuando no logramos llegar a un diagnóstico pronto o cuando no hacemos un abordaje temprano, a pesar de tener claro el diagnóstico en estos pacientes, pues tenemos el riesgo de que esta enfermedad nos pueda llevar a la muerte, porque les decía, uno de los órganos que va a afectar es el corazón, y el daño cardíaco nos puede generar la muerte en los pacientes que puedan padecer la amiloidosis. Entonces decíamos multisistémico. Fíjense que vamos a tener afectaciones a nivel de los ojos, opacidades vítreas, glaucoma, alteraciones en la vascularización del ojo, anomalías en la pupila, pero pues que son alteraciones que no van a poner en peligro la vida del paciente. Estenosis espinales, porque va a haber depósito de ese amiloide a nivel del canal por donde nos va a transitar la médula espinal, y esto va a generar algo de compresión, y esta compresión nos va a terminar manifestando síntomas en el paciente. Manifestaciones gastrointestinales, si bien no son graves o no van a poner en riesgo al paciente, sí van a deteriorar clínicamente al paciente de manera progresiva, porque el paciente va a estar en una manifestación intermitente entre episodios de diarrea, episodios de estreñimiento, sensación rápida de llenura, así se estén ingiriendo menos cantidad de alimentos de lo habitual, y esto finalmente va a hacer que el paciente entre en una pérdida progresiva de peso, que inclusive nos puede llevar a la desnutrición. El síndrome del túnel del carpo, que lo vemos aquí así como un poquito subrayadito, es muy importante para nosotros porque la literatura nos dice que las manifestaciones de síndrome del túnel del carpo las estamos encontrando incluso 10 años antes de que la amiloidosis como tal esté instaurada en el paciente. Y algo muy característico en los pacientes con amiloidosis es que el síndrome del túnel del carpo se va a presentar de manera bilateral. Entonces esto lo podemos considerar como un signo de bandera roja, o sea, como un signo de alerta que nos dice que un paciente con un síndrome del túnel del carpo que es bilateral, que no responde al tratamiento, que no responde o que empeora a pesar de haber mejorado de pronto de manera postquirúrgica, que vuelve y se deteriora, pues es un signo de alerta para pensar en que algo más allá debe estar pasando que nos esté generando este síndrome del túnel del carpo. La neuropatía periférica sensitivo-motora también es un aspecto muy importante porque es una de las primeras manifestaciones que tenemos en esta enfermedad, y va a comenzar de manera característica de distal a proximal. Eso quiere decir que los pacientes van a referir molestias inicialmente en los pies, y esta molestia va a ir ascendiendo hacia el tronco. Igual sucede con los miembros superiores. La molestia va a comenzar en las manos y ella va a ir caminando, digamos, hacia el tronco, empeorando en la intensidad, en la severidad. ¿Cuáles son esas molestias? Sensación de hormigueo, adormecimiento, dolor, calambre o incluso también pérdida de la sensibilidad. ¿De qué va a depender esto? Del tiempo que se lleve con la enfermedad y de la progresión o el daño que se tenga a nivel del sistema nervioso periférico. Porque la función de los nervios que tenemos a nivel periférico, a nivel distal, es, aparte de decirnos dónde está, digamos, la ubicación de las cosas, que nos demos cuenta que estamos sujetando algo, que nos demos cuenta si algo está frío, si algo está caliente, si nos está tocando algo que es filoso, algo que nos puede doler, también es algo de protección o de defensa, porque si tocamos algo caliente, pues nosotros vamos a retirar inmediatamente las manos. Si nos puyamos con los pies, vamos a retirar los pies.
Pero si se pierde esta capacidad de detección de esa sensibilidad, entonces no vamos a tener esa reacción de defensa y eso puede poner entonces en riesgo o en peligro al paciente porque pueden haber lesiones en las extremidades que van a lesionar al paciente. A nivel cardiovascular, les decía, el corazón se va a afectar porque el amiloide se va a ir a depositar en el músculo y este músculo va a empezar a engrosar y ese engrosamiento nos va a generar tanto problemas en la capacidad contráctil de bombeamiento del corazón como problemas en la conducción de las señales eléctricas cardíacas. A nivel renal, nos puede producir proteinuria o una insuficiencia renal y genera algo que llamamos una neuropatía autonómica, que son síntomas de esos que no se ubican fácilmente, que uno dice no sé exactamente a qué corresponde este síntoma, a qué diagnóstico en específico, pero que es importante preguntarlo cuando tenemos la sospecha y que es importante pues tener en la cabeza la posibilidad de este diagnóstico para pensar. ¿Cuáles son esas manifestaciones? La hipotensión ortostática, que es cuando hablamos de esa sensación de mareo, de desvanecimiento cuando cambiamos de postura, por ejemplo, cuando nos vamos a levantar de una silla o de una cama. La retención urinaria, que el paciente va a orinar, pero no hace una excreción completa. La disfunción sexual, que es algo que habitualmente o no preguntamos o el paciente por pena pudiera no comentarlo o pensar que pudiera ser una situación transitoria o normal, de repente por la edad. Y las anormalidades de la sudoración. Entonces los pacientes que pueden tener una alteración en la sudoración, se pierde un poco la capacidad de control de la temperatura y se pierde la capacidad de sudar un poco. Entonces para recordar que el signo de bandera roja, que es el síndrome del túnel del carpo, ¿por qué sucede esto? Porque este nervio que va pasando a través de la muñeca se va a comenzar a tener una compresión a nivel de la muñeca, entonces este nervio mediano que tiene la tarea de llevarnos toda la sensibilidad a estos deditos que tenemos aquí marcados, cuando tenemos una compresión por depósito del amiloide en esta zona, pues el nervio va a estar atrapado, comprimido y va a empezar a tener esa pérdida de sensibilidad y ese dolor y ese hormigueo que van a referir estos pacientes con túnel del carpo. Estas son unas imágenes para que llevemos a la casa y recordemos a lo que nos podemos exponer cuando se padece de amiloidosis, cuando tenemos ya una lesión importante del sistema nervioso periférico y, ay, perdón, quito el gatico de por aquí, cuando tenemos una alteración del sistema nervioso periférico y se pierde entonces esta sensibilidad. Estos fíjense que son lesiones por quemadura de los pacientes, fíjense que aquí ya tenemos lesiones que son recurrentes porque, por ejemplo, pudiéramos estar de pronto cocinando, cociendo y no vamos a tener esa sensibilidad que nos va a permitir hacer como el retiro de la mano para protegernos y esto es un caso claramente extremo en el cual ya hay pérdida de las falanges del paciente. Estas son lesiones también por quemaduras en los pacientes, esto es una quemadura por un calentador en países de clima frío claramente. Fíjense lesiones por compresión, por uso inadecuado de zapatos, aquí ya hay pérdida de uno de los dedos por un proceso infeccioso que afectó hasta el hueso, fíjense estas lesiones plantares por presión y lesión que no detectamos que puede haber algo ahí y los procesos cicatrizales después de los procesos de quemadura. Entonces la idea es hacer diagnósticos tempranos y hacer abordajes terapéuticos tempranos para evitar llegar a esta situación. Un signo bastante llamativo es el que vemos acá en este paciente, fíjense que pareciera un músculo bastante desarrollado y esa imagen se parece mucho a esto, ¿cierto? Al signo de Popeye, y así se llama el signo de Popeye. ¿Por qué se llama así? Pues porque nos recuerda a la imagen de Popeye cuando comía sus espinacas y se volvía muy musculoso. ¿Qué sucede con este paciente? El depósito del amiloide se fue a los brazos del bíceps, del músculo, y nos dañó la elasticidad de estos bracitos del músculo y finalmente estos tendones se van a romper y se va a recoger el músculo aquí en la región del húmero como lo vemos en el paciente. Es un proceso que es indoloro, que ocurre de manera espontánea, el paciente no ha tenido ningún trauma previo que lo relacione, pero que pues es llamativo, ¿cierto? Porque de repente nos aparece ese músculo ahí recogido. Y en el corazón, les decía, tenemos un músculo que aumenta el grosor por el gran depósito que va teniendo el amiloide y este gran grosor muscular pues va a afectar o a disminuir la capacidad de contractilidad del músculo, de bombeamiento de la sangre
y por lo tanto se va a alterar la función eléctrica también de ese corazón, que finalmente pues va a progresar y a deteriorar la calidad de vida del paciente. Ahora volvemos al tema genético. Entonces, ¿por qué tiene que ver tanto genética en una patología de la que estamos hablando que tiene tantos síntomas y que podemos decir, bueno, pero esto es más del sistema nervioso, esto es más del corazón, ¿cierto? Entonces, volvemos al tema de la genética porque hay una variabilidad en la presentación de esto. ¿Y de qué depende? Del tipo de la variante. Cuando nosotros hablamos de que el gen está mutado, el gen puede mutar en diferentes puntos, y dependiendo de estos puntos en donde vaya a mutar, podemos prever cuál va a ser la manifestación de la enfermedad en ese paciente o en ese grupo familiar en específico. Entonces, lo que tenemos aquí, por ejemplo, en azulito, que es esta es la mutación más frecuente que hay reportada en Portugal, es una presentación que se decía que tenía principalmente manifestaciones neuropáticas, que son esas del hormigueo en los pies, en las manos, el dolor, la sensación de quemadura, pero hay en el otro extremo estos rojitos que tienen manifestaciones clínicas predominantemente cardíacas. Esta que vemos aquí, la B122 oval 122 isoleucina o 142 isoleucina por un renombramiento de la clasificación, pero es lo mismo, es la que tenemos más frecuentemente en nuestro país. Aquí en Colombia tenemos mucho más pacientes con esta mutación. ¿Eso qué quiere decir? Que estos pacientes, si bien sí van a tener esos síntomas de hormigueo y de molestias en las extremidades, van a tener mucha más afectación a nivel cardíaco. Entonces ya yo sé que si a mi paciente le estoy encontrando una variante de este tipo, estoy muy enfocada en revisar y en cuidar mucho ese corazón, y que si tengo un paciente en este tipo de variante, entonces voy a tener un paciente en el que no me voy a olvidar de su corazón, pero que sí espero tener mucha más severidad de síntomas a nivel del sistema nervioso periférico, ¿cierto? Pero entonces realmente lo que tenemos muy claro ahora es que tenemos una presentación mixta. Entonces, a los pacientes a quienes se les está diagnosticando la amiloidosis, debemos hacer estudio molecular, estudio confirmación genética de la enfermedad para saber y entender mucho más y poder hacer un adecuado abordaje de la familia para saber cuáles manifestaciones clínicas en los familiares de ese paciente me están diciendo a mí, estudie a este familiar porque muy probablemente puede también tener la enfermedad. Y si esto es una enfermedad heredofamiliar, ¿cómo se hereda? Se hereda autosómico dominante. ¿Eso qué quiere decir? Autosómico quiere decir que está dentro de los cromosomas que tenemos tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, es una enfermedad que nos va a afectar por igual, independiente del género. Y dominante quiere decir que tenemos un riesgo de heredarlo a nuestra descendencia de un 50%. O sea que necesitamos solamente una copia de las dos copias que tenemos de cada gen. Necesitamos una sola copia del gen TTR afectada para poder padecer la enfermedad. Entonces aquí lo vemos, por ejemplo, este señor que está azulito nos representa a una persona con amiloidosis que tiene hijos con una señora que es completamente sana para la enfermedad. Cada vez que vamos a tener descendencia tenemos dos posibilidades, tener un hijo varón o una hija mujer, y como decimos que está en un autosoma, en el cromosoma 18, pues o cromosoma o gen bueno o gen malo vamos a heredar, por lo tanto tenemos una probabilidad de un 50% de que nuestros hijos padezcan la enfermedad cuando alguno de los papás tiene el diagnóstico de amiloidosis heredofamiliar. Es importante tener claro que este 50% es un evento que ocurre en cada embarazo. No es que porque es 50% y ya nació un hijo con la enfermedad, pues el otro hijo va a nacer sano, ¿cierto? Porque cada embarazo es un evento completamente separado del siguiente. Entonces, en ese orden de ideas, es completamente, hay que tener completamente claro que ese riesgo se va a mantener en cada embarazo. Si decidimos tener 5 hijos, 5 veces vamos a tener el riesgo de un 50% de heredar. Ahora, hay dos características muy importantes cuando pensamos en la probabilidad de heredar la amiloidosis. Uno es la penetrancia y el otro es la anticipación. ¿A qué se refiere eso? Que la amiloidosis tiene algo que llamamos penetrancia incompleta. Eso quiere decir que todas las personas que hereden el gen mutado de la amiloidosis van a tener una manifestación de la enfermedad diferente. Entonces pueden haber dos hermanos que van a tener un cuadro clínico muy diferente el uno del otro, aunque tengan el mismo tipo de mutación, aunque sean hijos de los mismos papás, o sea, sean hermanos biológicos de mamá y papá. ¿Y por qué depende esto? Porque la enfermedad tiene una penetrancia incompleta, o sea, en cada una de las personas que la padezca
se va a manifestar, si bien con unos síntomas que ya tenemos reconocidos, pero con una severidad y una progresión diferente entre cada uno de los pacientes. Y la anticipación se refiere a que cada una de las generaciones pudiera estar presentando síntomas un poco más temprano que las generaciones que han sido previamente diagnosticadas. O sea, si un papá tuvo síntomas a los 60 años, podemos esperar que su hijo que haya heredado la mutación comience a presentar los síntomas un poco antes de esos 60 años, más o menos unos 10 años antes. Y esto se encuentra mucho más frecuentemente cuando el gen mutado se está heredando de línea materna. Entonces son cosas que son muy importantes tener claras para hacer un adecuado interrogatorio con el paciente para así poder dar un adecuado asesoramiento a su descendencia. Fíjense en esta publicación en donde reconocemos que en Colombia, esos son los casos reportados en Colombia, tenemos la mutación VAL 122 o 142, en donde nos dicen que viene de descendencia afroamericana y que tiene frecuentemente síntomas cardiovasculares, pero que también vamos a encontrar en nuestros pacientes síntomas de neuropatía periférica, como por ejemplo el síndrome del túnel del carpo. Ahora bien, ¿qué hacemos con estos pacientes y cómo los diagnosticamos? Anteriormente, la única manera de hacer diagnóstico que se tenía, pues era a través de biopsias, se hacía biopsia del nervio sural, de la glándula salival, de corazón o de riñón, pero para que tuviéramos una mayor sensibilidad y especificidad, o sea, para que tuviéramos un resultado mucho más confiable y seguro de que si salió positivo sí es porque tiene la enfermedad y si salió negativo es porque definitivamente no la tienen, pues teníamos que ir a hacer biopsias de corazón o de riñón. Si tenemos un corazón enfermo, pues no queremos ir a hacer una biopsia, además que son procedimientos invasivos con algún riesgo de complicación importante. Pero afortunadamente, pues con la llegada de los estudios genéticos, la facilidad de acceso a los estudios genéticos y la sencillez para adquirir las muestras, pues ya es mucho más fácil hacer los diagnósticos. Fíjense que este es el resultado de un paciente a quien está en un estudio de segregación familiar, o sea, un paciente que ya tiene un familiar con un diagnóstico de amiloidosis y a través de una muestra de sangre periférica, o sea, una muestra tomada en el brazo, de muy sencilla toma esa muestrecita de sangre, se le hace un estudio de la mutación encontrada en el familiar y este resultado nos dice que este paciente en el gen TTR también tenía una variante, VAL 142 isoleucina, y que según las bases de datos en donde se revisan el tipo de variantes, nos dicen que es una variante patogénica. O sea, que esta variante en este gen nos está produciendo o generando enfermedad. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que no tiene ningún familiar con la enfermedad? O sea, no hay un diagnóstico previo dentro de ese grupo familiar. Pues hacemos un estudio molecular igual en sangre, una fácil muestra, pero ya no vamos a buscar esta variante en específico que ya está detectada, sino que vamos a estudiar el gen TTR completo para determinar si tiene alguna de todas esas variantes que ya mencionamos anteriormente y que pueden generar la enfermedad. Y el resto de la tarea de genética, una vez ya tenemos el diagnóstico del paciente, pues es abordar desde un punto de vista de estudio familiar. Este es un caso en el cual tenemos un paciente que ha sido diagnosticado con amiloidosis y fíjense la importancia de la historia familiar. Un paciente que ya tiene el diagnóstico y a quien hacemos estudio familiar para amiloidosis en su grupo familiar primario y encontramos que 4 de sus hijos tienen la mutación, pero los otros 2 pues no habían sido estudiados en el momento. Cuando seguimos abordando este grupo familiar, teniendo claro que tenemos una probabilidad de un 50% dentro de la historia familiar, encontramos una hermana del paciente que tiene un diagnóstico de una insuficiencia cardíaca congestiva, que es un daño cardíaco, la dificultad de contractilidad del corazón, y decimos, bueno, esa insuficiencia cardíaca puede ser secundaria a una amiloidosis. Hacemos la prueba de amiloidosis y efectivamente hay una amiloidosis en la paciente, por lo tanto hacemos el estudio en su descendencia y tenemos 3 hijos a quienes detectamos la mutación, uno que no heredó la enfermedad y uno que decidió que no deseaba hacer el estudio. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que con un solo paciente detectado, ya vamos entonces en esta búsqueda familiar con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pacientes detectados para la enfermedad, que es un gran número de pacientes, considerando que estamos hablando de una enfermedad huérfana, de baja prevalencia, y que antes del 2020 más o menos poco hablábamos en nuestro país acerca de esta enfermedad.
Y un caso muy interesante es que este paciente, cuando hicimos el estudio, él se refería totalmente asintomático y él se hace el examen porque dice, bueno, pues si mi mamá lo tiene y yo puedo tener un 50% de probabilidad, pues vamos a hacerlo, pero yo no tengo nada, yo no sufro de nada, no tengo ningún síntoma ni ningún diagnóstico. Se le decide hacer el estudio y el estudio resulta que tiene también la variante VAL 142 isoleucina y cuando se empiezan a hacer estudios adicionales, pues nos damos cuenta que el paciente ya tenía neuropatías, o sea, manifestaciones nerviosas periféricas, pero en este caso en el paciente algo que no es muy frecuentemente frecuente de encontrar, él no tenía un síndrome del túnel del carpo, sino que tenía un síndrome del túnel del tarso, o sea, abajo en el pie estaba ocurriendo un proceso de atrapamiento de los nervios que van hacia el pie y estaba ya generando algunos síntomas. ¿Qué sucede en estos casos? Que como son síntomas muy sutiles, a veces podemos interiorizar o explicarlos de alguna otra manera. Es el calzado, es el trabajo, es la postura, es el cansancio. Entonces se nos pueden pasar por alto estas manifestaciones clínicas. Este es otro grupo familiar en el cual tenemos una paciente que dice tener un familiar con la variante VAL 142 isoleucina y cuando comenzamos a hacer todo el abordaje familiar, fíjense que nos damos cuenta que efectivamente la paciente que llegó a la consulta, que era ella, que resultó siendo negativa para la mutación, este fue el caso índice que generó la alerta en este grupo familiar y cuando hacemos todo el abordaje, fíjense todos los pacientes que ya se han encontrado con la enfermedad. Este es un caso bastante reciente en el cual este paciente es diagnosticado recientemente con amiloidosis por TTR, síntomas desde hace varios años y en su historia él cuenta que tenía un hermano que ya había fallecido, había sido diagnosticado fuera del país con amiloidosis, se le hace la prueba a él y la prueba sale positiva. Cuando se hace el árbol familiar, entonces nos damos cuenta, fíjense que tenemos muchos pacientes con una sintomatología bastante interesante. Aquí hay una mujer que tiene un síndrome del túnel del carpo, aquí hay un hombre que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, aquí hay una mujer que tiene un síndrome del túnel del carpo y una neuropatía. Entonces, hay una alta probabilidad de que si ya hay dos hermanos en esta línea horizontal de este árbol familiar, pues sigamos encontrando muchos más miembros. ¿De dónde creemos que viene esta línea? De papá, porque papá falleció con una insuficiencia cardíaca congestiva también. Entonces, cuando logremos hacer el abordaje a nivel de estudios de estos pacientes, muy seguramente ya no vamos a tener en este árbol familiar dos pacientes, sino que estos casos nos van a progresar. ¿Qué es lo interesante? Poder hacer diagnósticos mucho más tempranos cada vez para poder hacer un adecuado seguimiento y abordaje de los pacientes. Fíjense el trabajo que seguimos haciendo en Colombia, esto es más o menos del 2020, se habían reportado 16 casos finalizando el año, pero ya para este momento tenemos más de 70 pacientes diagnosticados y fíjense que aquí los teníamos en el norte y en el sur del país, pero ya estamos encontrando nuevos casos a nivel del centro del país y pues estas zonas grises en los extremos no quiere decir que no haya, simplemente quiere decir que tenemos que seguir en la búsqueda en estas zonas. Y la variante VAL 142 isoleucina sigue siendo definitiva la más frecuente en nuestra población, por lo que decíamos pues es fácil de entender debido a quienes llegaron y nos conquistaron pues poblacionalmente hablando. Ya para terminar y para llevarnos a la casa, recordemos que al principio les decía que hay unos signos de bandera roja y estos signos de bandera roja es cuando tenemos una neuropatía sensitivo-motora progresiva. ¿Eso qué quiere decir en palabras sencillas? Esa sensación de dolor, adormecimiento, hormigueo, sensación de calor en manos, en pies, que progresa, que va de distal a proximal, acompañado de alguno de estos síntomas, tenemos que pensar si esto pudiera ser una amiloidosis por transtirretina. La disfunción autonómica, las manifestaciones gastrointestinales, cardíacas, el túnel del carpo, la insuficiencia renal, la opacidad vítrea y sobre todo el antecedente familiar. Cuando tenemos un miembro de nuestra familia diagnosticado con amiloidosis, recordemos que podemos tener una probabilidad del 50% dependiendo del parentesco con ese paciente de padecer también la enfermedad. Entonces es importante tener claro que tenemos fáciles métodos diagnósticos de fácil acceso y que la importancia de un diagnóstico temprano pues es poder hacer un abordaje temprano.
inclusive aunque nos sintamos completamente asintomáticos ante este tipo de diagnósticos. Eso era lo que les quería traer el día de hoy, una revisión bastante sencilla acerca de la amiloidosis, recordar, invitarlos a pensar en ella, en la probabilidad de diagnosticarla y en la probabilidad de haberla heredado en los casos en que podamos tener algún miembro de la familia con este tipo de enfermedad. Muchas gracias por acompañarme.